Después de esta pausa, regresamos. Continuamos con este primer congreso y quintas jornadas de enfermería integrativa revolucionando la salud, el placer de cuidarse a lo largo de toda la vida. Bienvenidos a esta nueva parte de esta primera jornada y vamos a continuar disfrutando precisamente de eso, de cuidar nuestra salud. Y lo vamos a hacer con un nuevo ponente al que yo creo que muchas de vosotras ya conocéis, que es Jordi Paleo y que va a hablar de cómo afrontar y revertir una enfermedad incurable. Le va a presentar la ponente de esta tarde, nuestra compañera Amaya Escandón. Muy buenas. Vamos a continuar con... yo ahora le llamaría como un explorador de la vida paleo, ¿vale? Es Jordi Siscar Escrivá, más conocido como Jordi Paleo en las redes. Él es ingeniero de telecomunicaciones, pero ha sido autodidacta, ha aprendido un montón de cosas a raíz de sus experiencias vitales. Es autor del libro, voy a leerlo para que no se me equivoque, 7 pautas para la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En su web es una auténtica mina de conocimiento y además es un lugar donde se empodera al paciente, a las personas. Yo podría decir que para mí Jordi es como la prueba de que podemos convertir un problema en una oportunidad, no solo para mejorarnos a nosotros mismos, sino para ayudar a mejorar a los demás, a que mejoren los demás, perdón. Así que nada, sin más, os dejo con Jordi y que disfrutéis. Hola, muy buenas a todos. Bueno, ya me conocéis, soy Jordi Paleo. Lo de paleo viene porque intento seguir un estilo de vida paleolítico en la época actual y es buenísimo, es genial. No tengo que cazar, voy al supermercado, tengo mi calefacción, no tengo que vivir como nos ha contado Natalia, como los hombres del paleolítico. Y nada, mi presentación se llama de cómo afrontar y revertir una enfermedad incurable y va a ir girando en torno al empoderamiento del paciente. Voy a dividir la presentación en 7 partes. Ahora entenderéis más adelante por qué el 7 es un número importante. Primero definiremos qué es el empoderamiento del paciente. Después os contaré mi historia y como punto 3 os diré qué ocurre cuando intentas transmitir un mensaje que se aleja del protocolo oficial. Después nos preguntaremos por qué hay tantas enfermedades incurables. Veremos cuál es el tratamiento médico actual para muchas enfermedades incurables. Os explicaré las pautas que conseguí investigar para mejorar y ya concluiremos la presentación. Bueno, ¿cómo la veis? Facilita, ¿no? Así cortita. Yo espero que sea amena y que la disfrutéis. Sobre todo, me gustaría que prestaseis atención porque seguro que en el día a día, en consulta, o tenéis algún amigo, algún familiar que tiene algún problema intestinal y creo que esto le puede ir muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, para tratar de explicar qué es el empoderamiento del paciente, voy a utilizar una analogía. ¿Vale? Y mira, justo, ¿ves? Un apio aquí. Claro, ¿quién de aquí estaría dispuesto a ver, a desayunar apio? ¿Quién? De todos los que somos, ¿quién? 2, pero no, yo veo que no, veo caras que me dicen que no. Sí, mira, aquí Carolina dice, sí, a ver. Si os doy a elegir entre una tostada con jamón calentito, con su aceite de oliva o apio, ¿qué preferís? Apio, claro. ¿Preferís preferís jamón con la tostadita? Porque y ahora, y si cada vez que vais al baño veis esto, imaginaos esto 6 veces al día durante días, semanas, meses y no mejoras. Y te viene un profesional de la salud, viene una enfermera y te dice, mira, desayuna apio, que vas a mejorar. Yo creo que ahí ya te apetece más. Siento haberos pasado este mal rato, pero quiero que entendáis que el empoderamiento del paciente gira en torno a 2 conceptos fundamentales, que es el sufrimiento y la desesperación. Vamos a definir las fases por las que pasa un paciente para empoderarse, porque primero tenemos un paciente que cumple las órdenes que le dice el médico, de tómate esto, y él se lo toma y ya está. Después, en la segunda fase, el paciente ya busca entender lo que está haciendo, pregunta ¿qué estoy tomando? ¿Cómo me lo tengo que tomar? Ya busca aprender.
En la tercera fase ya pregunta, ya dice, ¿y por qué me tengo que tomar esto? ¿Y por qué esto otro? Y ya pasamos a la cuarta fase, que es la fase que yo digo del ¿y si? Y es, ¿y si sigo esta dieta? ¿Y si cambiamos este medicamento por el otro? ¿Y si es que he visto? Y claro, el médico o el profesional de la salud siempre le dice, a ver, ¿eso dónde lo has leído? No tienes que leer en internet, tú tienes que tomarte lo que te digo. Entonces, claro, él vuelve al inicio y no llega nunca a empoderarse. ¿Qué es empoderarse? Pues empoderarse es cuando el paciente reclama la responsabilidad de su propia salud. Entonces, es un paciente que de forma independiente se empodera y entonces toma sus propias decisiones. Pero claro, esto de tomar sus propias decisiones es un poco peligroso, por eso necesitamos dirigirlo en la dirección correcta. Y es necesario que el personal sanitario le forme y lo dirija. Por eso es tan importante la labor que hace el Colegio de Enfermería de hacer jornadas como estas para formar al paciente y trabajar con asociaciones, etcétera. Tenemos que pasar a una dinámica de maestro-alumno, más que una dinámica de cumple lo que te digo. Pero también es muy importante que no le digamos que sus hábitos no van a cambiar el curso de su enfermedad. Pues claro, cualquier enfermedad va a mejorar o va a cambiar según sus hábitos. Y tampoco que le digamos que esto depende de un fármaco o de un especialista en concreto, porque vosotros sabréis que cuando cambian el color de la caja del medicamento, esto ya no me gusta, dame el de antes. O si te cambian el especialista, no, este ya no me va bien porque, claro, tenemos que hacerle entender que sus hábitos forman una parte muy importante de su salud. Entonces, también, sobre todo, es importante darle esperanza al paciente y que sepa que puede mejorar. No decirle, no, esto es para toda la vida y esto es crónico y esto no tiene solución. Y bueno, ahora que ya sabemos la teoría, vamos a hablar de mi historia. Bueno, este soy yo, este bebé con mucho pelo soy yo, ¿vale? Nací en Oliva, que es un pequeño pueblo costero del sur de Valencia. Tenemos unas playas espectaculares. Iba con mis padres a la playa y una cosa que me han enseñado mis padres es la importancia de la alimentación. En mi casa siempre se cocinaba y la que veis aquí es María, es mi abuela, y iba yo todos los días a comer con ella y me cocinaba comida tradicional. Y entonces yo era una persona activa, saludable, estudioso y no tenía ningún problema de salud. De hecho, en mi casa tampoco había nadie que tuviese ninguna patología. Pero claro, todo esto cambió cuando a mis 19 años, mientras estaba cursando segundo curso de Ingeniería Superior de Telecomunicaciones, pues presenté estos síntomas. Hubo una etapa de estreñimiento seguida de diarreas acuosas abundantes con sangre, 6 veces al día y claro, yo decía, esto algo me pasa. Claro, acudí a mi médico de cabecera y le presenté los síntomas, mira, me está pasando esto. Y él me dijo, pues esto debe ser una fisura, claro. Mira, tómate un laxante y dieta blanda, te tomas pan tostado, un poco de pasta, tal, patata, y yo, pues bueno, pues me tomé lo que ya la semana y yo seguía igual, incluso peor. Y volví al especialista y digo, mira, no, esto debe ser una almorrana que aún la tienes aquí, no, tú sigue con este tratamiento y ya verás que vas a mejorar. Y no mejoraba. Hasta que dije, pues bueno, visité a un cirujano y este cirujano pues me hizo una serie de pruebas y me dijo, te vamos a ingresar ya. Y dije, ¿cómo? Pero si esta noche he quedado para cenar, no me puedes ingresar. Que sí, esta noche duermes. Y me ingresaron, estuve 9 días con dieta absoluta. Esto significa que nada, absolutamente nada, entra por la boca, ni agua. Y me hicieron la colonoscopia y me diagnosticaron rectocolitis, colitis ulcerosa en los últimos 40 centímetros del colon. Esto con 19 años recibo este diagnóstico. Y yo acudía a mi médico y le decía, ¿cuál es la solución a la colitis ulcerosa? Y me decía, ninguna, es crónica, es incurable. Y yo le preguntaba, ¿y si sigo una dieta distinta? Y claro, él me decía, no, esto no tiene nada que ver con la dieta.
Si recordáis al principio de las diapositivas, el Easy, yo ya estaba en la cuarta fase del empoderamiento, pero él, cuando le preguntaba qué puedo hacer, él me llevaba al inicio, no, tú toma antiinflamatorios, mesagacina, y así pues sigue tomando esto y si un día empeoras, vienes a verme y te cambiamos la medicación. Y bueno, yo decía, pues voy a ir al Colegio Americano de Gastroenterología, voy a consultar la guía médica para tratar la colitis ulcerosa en adultos y voy a ver si hablan de la dieta y tal. Y hay un PDF de 30 páginas donde explican cuál es el protocolo oficial para tratar la colitis ulcerosa y hay más de 300 referencias científicas, pero no se menciona la palabra dieta, no aparece. Y buscando por la página no aparece y digo, pues es que será que la dieta no tiene nada que ver. Pero yo después veía en internet imágenes como estas. Y decía, la dieta no tiene nada que ver en una enfermedad del intestino, crónica e incurable. Claro, sobre el papel lo que veis aquí es igual. Son 2 platos con 20 gramos de carbohidratos cada uno. Y yo seguía en mi cuarta fase, seguía dudando. Digo, ¿cómo es posible que la dieta no tenga nada que ver? Pero claro, yo estaba en ingeniería de telecomunicaciones, yo no sabía nada de nutrición ni de medicina. Entonces, yo estaba acostumbrado a diagramas como estos. Esto es lo que veía yo en la carrera. Lo que veis aquí es un diagrama, un sistema lineal de una radio FM. Y parece muy complicado, pero simplemente es un diagrama en el que tenemos una antena que recibe señales de radiofrecuencia en la banda FM y a su salida tenemos un altavoz que emite sonido. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, vale, yo lo que tengo es un sistema digestivo que es un sistema en que a la entrada recibe alimentos y a la salida saca caca. Y entre medias, pues ocurren procesos con las enzimas digestivas, está la flora intestinal, hay vitaminas, minerales. Claro, mi médico no me había nombrado nada ni de la dieta, ni de las enzimas, nada. Y yo lo que tenía era un problema en mi sistema digestivo. Y seguía investigando. ¿Por qué seguía investigando? Primero, como os he contado al principio, por el sufrimiento de estar 9 días en dieta absoluta, perder 20 kilos en el hospital y además después estar 1 año de tratamiento médico siguiéndolo a rajatabla y ver que no mejoras. Y cuando yo investigaba veía cómo era una úlcera intestinal y me preguntaba, ¿cómo podemos operar a una persona a corazón abierto y en cambio no podemos curar una úlcera intestinal? Digo, no puede ser. Y yo le preguntaba a los médicos, ¿esto cómo se puede curar? Y me decía, que no, esto es imposible, esto es incurable. Y claro, yo necesité 3 visitas para tener un diagnóstico correcto. Esto a mí me daba que pensar que había otras personas que estaban infradiagnosticadas o que incluso pues, el tratamiento no le estaba funcionando como a mí. Y yo en ese momento tenía 20 años, hablaba inglés fluido y estaba estudiando la ingeniería. Y me lancé, digo, pues le pregunto a una amiga, pásame los apuntes de medicina. Y me puse a investigar y digo, ¿dónde está esto de la colitis? Me dice, en 4º de carrera, en tal asignatura. Y yo me puse a ver los apuntes, me los miré 2 o 3 veces y dije, pues más allá de la farmacología y de la cirugía, no voy a encontrar nada. Y cuando veía en internet, encontraba algún caso de otros pacientes que con una dieta FODMAP habían mejorado. Entonces ahí es cuando encontré lo que os comentaba, encontré la esperanza. Saber que podía curar la enfermedad o incluso que podía mejorar. Pero cuando tú intentas transmitir un mensaje que se aleja del protocolo oficial, directamente se considera pseudociencia. Cualquier cosa que no esté en el protocolo oficial es pseudociencia. Y todos sabréis que la doctrina médica se basa en protocolos. Y aunque tengamos investigadores en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en cualquier sitio que encuentren algo y que desarrollen evidencia científica que haga mejorar a los pacientes, esa evidencia sabemos que tarda 17 años en trasladarse a la práctica médica convencional. Y bueno, en cierto modo estas 40 diapositivas de farmacología y de cirugía yo creo que se quedan cortas para una enfermedad inflamatoria intestinal.
Y cuando yo le hablaba a mi médico, le decía, mira, es que, o amigos, tal, estoy leyendo en PubMed esto y he visto en el British Medical Journal, me dice, no, tú no leas eso, tú no puedes entender eso. Entonces, claro, era como que lo prohibido me resultaba aún más atractivo. Y claro, cuando vas a ver al médico y le dices, no, esto no me funciona, ¿a qué puedo hacer? Pues haz lo mismo otra vez y a ver si, no sé si por azar te va a funcionar, pero claro, no se admite ninguna crítica al protocolo convencional. Y sabemos que las tasas de cáncer colorectal cada año van subiendo a una tasa del 8% anual, más 8%, más 8%. Y esto nos lleva a la cuarta parte de la presentación, donde yo me pregunto, ¿y por qué hay tantas enfermedades incurables? Aquí vemos un grupo de enfermedades incurables, que son las enfermedades autoinmunes, que mirad cómo están, ¡fum!, están disparadas, no paran de crecer. Y esto, los estudios nos dicen que esto no es porque en los años 60 diagnosticábamos peor que ahora, no. Aquí hay factores ambientales, hay factores epigenéticos y hay factores de estilo de vida que hacen que las enfermedades autoinmunes, como son la diabetes tipo 1, la celiaquía, el asma o la enfermedad de Crohn o la colitis, no paren de subir y subir. ¿Y qué hacemos para tratar estas enfermedades incurables? Pues bueno, voy a tratar de explicar el tratamiento médico dividiéndolo en 4 fases. Primero se dan antiinflamatorios específicamente dirigidos al tejido donde está el problema, en este caso pues Salofalc o enemas. Después se dan corticoides inespecíficos que se usan para otro tipo de enfermedades autoinmunes. Después también se utilizan inmunosupresores, ya como último recurso, inmunosupresores también inespecíficos que se usan en otras enfermedades autoinmunes. Y por último te dicen, mira, si con esto no mejoras, pues cortamos un trozo del colon o todo el colon, depende de cómo estés, te ponemos una bolsita y así pues cuando vas al baño vacías la bolsita y tal. Y eso con 19 años pues a mí no me parecía nada interesante. Yo tomaba la mesalazina, me tomaba los corticoides, me sentaba por la noche en posición de cúbito y me ponía los enemas y no mejoraba. Pero claro, cuando intentaba transmitir algo que se alejaba de este protocolo convencional, pues en asociaciones de enfermos, con otros médicos, me ridiculizaban, me cancelaban, me expulsaban, me apartaban totalmente. Entonces, a mí el único sitio que me quedó fue las redes sociales. Empecé en las redes sociales pues, a compartir mi caso, a compartir todas las investigaciones que iba haciendo, y entonces se creó una comunidad de enfermos que estaban descontentos. Entonces íbamos retroalimentándonos, íbamos descubriendo nuevas cosas y estos enfermos descontentos reclamaban una nutrición clínica adaptada a su patología. Claro, yo no podía crear una guía y añadirla como anexo a la guía oficial del Colegio Americano de Gastroenterología. Entonces, en este punto, yo lo que decidí es, pues bueno, tengo que recopilar toda esta información en un libro, plasmarla en un libro y tratar de hablar el mismo idioma que hablan los profesionales médicos, a ver si así me escuchan. Claro, yo aquí también, aparte de agradecer que hayan espacios de hablar de esto, también os quiero invitar a los enfermeros y enfermeras que vosotros sois los que tenéis competencias en materia de cuidados y en materia de nutrición para mejorar la vida de los pacientes. Porque yo ahora lo que os voy a presentar a continuación son unas pautas, son unas reglas generales, pero que es cosa vuestra aplicarlas de manera correcta, elegir la mejor dieta que se adapta o el mejor suplemento, ¿de acuerdo? Porque la primera pauta que yo descubrí era que yo vi que en estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, se les daba a los pacientes, pacientes control, que no tenían ninguna enfermedad celíaca ni nada, se les daba gluten o placebo. Y entonces se hacía un cuestionario y veían que empeoraban sus síntomas gastrointestinales. Entonces, para mí, la dieta sin gluten cae por su propio peso. Y otras razones es que cuando eliminamos estas cosas marrones, que para mí no son alimentos, claro, el grupo de los cereales es el grupo de alimentos con menor densidad nutricional.
Esto significa que por gramo nos aportan la menor cantidad de nutrientes. Entonces, claro, si tú eliminas lo que te aporta la menor cantidad de nutrientes, cualquier alimento que introduzcas va a ser mejor. Y si además centras tu dieta en alimentos ricos en nutrientes, alimentos vegetales, tubérculos, raíces, animales, plantas, pues vas a tener una mejor nutrición. Como vemos, estamos hablando del inicio del sistema que hemos visto al principio, de los alimentos que estamos ingiriendo. Y como segunda pauta es la de comer más fibra e incluir almidón resistente. Mi médico me dijo que no comiese verdura cruda. Yo aún estoy esperando dónde encontró la evidencia científica para decir tal afirmación, porque hoy en día consumimos demasiada poca fibra, demasiadas pocas verduras. Y hay una fibra en concreto que es la del almidón resistente. ¿Por qué se llama almidón resistente? Porque cuando se enfría recupera su forma original y entonces pasa por el intestino delgado, no se digiere y llega al intestino grueso, que ha resistido a todo ese proceso de digestión. Entonces, en el intestino grueso, los probióticos lo fermentan y generan metabolitos beneficiosos, como es el butirato. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se encuentra este almidón resistente? Como es una fibra muy específica. Se encuentra en el plátano macho verde, muy típico en Latinoamérica, en el boniato, en algunos tubérculos, pero sobre todo en el boniato, en el arroz frío, por eso he puesto esta imagen del sushi. Se encuentra también en la fécula de patata o en la patata fría, pero en la fécula de patata es muy rica en almidón resistente, y en el psyllium. El psyllium es la parte externa de la semilla del plantago bata, que seguro que lo habréis visto caminando por la montaña. Ya nos hemos centrado en la entrada a ese sistema, pero claro, si introducimos fibra, necesitamos que haya una buena población de probióticos que procesen esa fibra y que actúen en simbiosis, ¿de acuerdo? Que nos generen esos metabolitos beneficiosos. Además, en el caso de las enfermedades autoinmunes, sabemos que la microbiota intestinal especializa el sistema inmune. ¿Esto qué significa? Que le dice cuándo reaccionar y cuándo no reaccionar. Entonces, si en una enfermedad autoinmune tenemos una respuesta exagerada, el tener una buena población de probióticos nos ayuda a regular estas respuestas inmunes. ¿Qué ocurre también? Que muchas veces vamos a la farmacia y encontramos probióticos de baja concentración. La concentración de los probióticos se mide en UFC, que son unidades formadores de colonias. Yo recomiendo mínimo dar 5 billones de unidades formadores de colonias, porque para mí es la cantidad mínima. Y después que sean probióticos de amplio espectro, de 8 cepas o más. Pero esto entra en vuestra competencia, entra en la competencia de los enfermeros y enfermeras de decidir en qué fase o en qué momento damos qué probiótico y en qué concentración. ¿De acuerdo? Ahora que hemos visto la entrada, vamos a entrar de lleno a lo que es el sistema digestivo. Y el sistema digestivo está formado... Bueno, perdón. Hemos visto la entrada y ahora vamos a ver que la salida también la hacemos mal. La salida la hacemos fatal. Porque a día de hoy hacemos caca de esta manera, ¿de acuerdo? Y de esta manera, cuando estamos sentados en un váter convencional, tenemos aquí un músculo, que es el músculo puborectal, que estrangula el recto. Entonces, al estrangular el recto, evita que tengamos un vaciado completo. Entonces, si tenemos un váter moderno, pues podemos sentarnos de esta manera, ¿vale? Que esto requiere práctica y requiere... Sí. Y requiere flexibilidad. Pero claro, si no tenemos tanta flexibilidad ni tanta práctica, pues podemos hacer como el unicornio este que veis aquí y comprarnos un taburete y elevar un poco las piernas para conseguir un mejor vaciado. Como os contaba antes, en la quinta pauta vamos a ir al centro del sistema digestivo, que es el intestino delgado. Y en el intestino delgado encontramos los enterocitos, que los enterocitos son los que se encargan de la asimilación de nutrientes, de vitaminas y minerales. De todos los nutrientes pasan por los enterocitos. Y claro, el enterocito para mí es una célula fascinante porque es la única célula que no es simétrica, tiene una cara externa y una cara interna. Es la que nos separa del mundo exterior. Entonces, en el enterocito hay millones de enterocitos, pero el enterocito tiene solo 5 días de vida, como ha comentado Natalia.
Entonces, si hacemos cálculos, en aproximadamente 30 días podemos tener un intestino nuevo. Pero claro, tenemos que cuidarlo. Y claro, ¿cómo fabrica el cuerpo estos nuevos enterocitos? Pues en las criptas se fabrican estos nuevos enterocitos y se utiliza el aminoácido más abundante de nuestros músculos, que es la glutamina. La glutamina está presente en los alimentos de origen animal, pero es un aminoácido que es muy sensible a la temperatura. Y a día de hoy, no sé vosotros, pero no se consumen muchos alimentos de origen animal crudos, muy pocos. Y además, en un proceso inflamatorio, la glutamina también está encargada de la ruta del glutatión. Entonces, una persona que está en un proceso inflamatorio, pues tiene una depleción de sus reservas de glutamina. Y bueno, en la sexta pauta es la de suplementar con vitamina D3, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a día de hoy en nuestro estilo de vida es levantarnos y a oscuras meternos en el trabajo y salimos del trabajo a oscuras y además te dicen los médicos o los profesionales, te dicen, cuidado, si tomas el sol, ponte crema solar. Porque yo digo, ostras, ¿por qué no cogemos la Tierra y la quitamos del sistema solar? Así no hay sol y seguro que no nos pasa nada, ¿no? Así no tendríamos problemas con el sol. El sol es fundamental para la vida y el sol nos permite sintetizar la vitamina D3. Los alimentos no nos van a generar una cantidad suficiente de vitamina D3. Tenemos que exponernos al sol. Claro, ¿cuál es la cantidad diaria recomendada de vitamina D? ¿Alguien la sabe? ¿No? 400 unidades internacionales. ¿Sabéis qué tarda el cuerpo en generar 400 unidades internacionales de vitamina D3? 5 minutos. 5 minutos. Claro, yo creo que recomendar 5.000 unidades internacionales me parece lógico porque es 1 hora de sol al día, ¿de acuerdo? Y sabiendo toda la relevancia que tiene esta vitamina, sabiendo que en estas dosis no tiene efectos secundarios, pues me parece lógico. Y además, os voy a meter caña otra vez a los enfermeros y a las enfermeras, porque también es labor vuestra pedir en analíticas más niveles de vitamina D3, porque a día de hoy se hacen analíticas, colesterol, insulina y hormonas y ya está. Un poco el hígado, ATP, ya está. Es importante medir los niveles de vitamina D y monitorizar que las personas estén aumentando sus niveles de vitamina D3. ¿De acuerdo? Y ya, bueno, ya acabamos. La séptima pauta es la de realizar ayuno intermitente. De nuevo, mi médico me dijo, tú tienes que comer 5 o 6 veces al día en pequeñas cantidades. También aún estoy esperando la evidencia científica detrás de esta recomendación, porque yo cuando consulté vi que había estudios con el Ramadán en el que pacientes que durante la etapa que tenían enfermedad inflamatoria intestinal y durante la etapa del Ramadán mejoraban de forma bárbara sus síntomas. Y entonces tenemos que alejarnos del patrón normal de desayuno, comida y cena, que es salir a las 8 y ya estamos comiendo, comemos a las 11, comemos a las 2, comemos a las 6 otra vez y comemos a las 9 o a las 10 otra vez. Tenemos que alejarnos de este patrón. ¿Y qué patrón podemos seguir? A ver, usted que tiene la camiseta así, 8 por 3, 24. O sea, si 24 horas tiene el día, lo dividimos en 3 partes, 8 horas dormimos, 8 horas trabajamos y las otras 8 horas, que son de 2 a 10, pues tenemos esa etapa para comer. Entonces esto es lo que es un ayuno 16-8, que parece muy complicado, pero simplemente es saltarte una comida, ¿de acuerdo? Entonces, ya os he presentado mi caso, os he presentado las pautas y nada, esta ha sido mi historia, estas son las pautas y yo hice esto para poder transmitir este mensaje y conseguir ayudar a otros pacientes a que se empoderasen, que dudasen y que mejorasen su salud. Y de hecho, yo de esto, pues como os he dicho al principio, me dedico a la ingeniería y yo de esto no me lucro, porque esto es mi hobby, de hecho me consume mogollón de tiempo. Y hoy mismo he puesto el libro en Amazon, si buscáis Jordi Paleo está a 0 euros para el ebook, o si no también yo mismo he creado la web, jordipaleo.com, donde tenéis el libro para descarga gratuita y os invito a leerlo, a compartirlo y también os invito a que
forméis parte del empoderamiento del paciente y que le ayudéis, porque tenéis competencias para hacerlo, que ayudéis a la mejoría de su estado de salud y le deis más calidad de vida, no solo a los pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal. Yo opino que a todos nos vendría bien mejorar nuestra salud, como bien ha contado Natalia, seguir un patrón más evolutivo y convertirnos un poco todos en paleos. Bueno, muchas gracias por dejarme presentar.